Somos tu voz. Ya está con nosotros nuestra querida invitada Ariana Araujo, nutricionista, directora y creadora de Método Coma. Les comentábamos que hay toda una polémica y ha sido información en el mundo entero lo que ha ocurrido recientemente en los Estados Unidos con un brote de Escherichia coli que ha afectado, ya se conoce, a 75 personas en 13 estados. Incluso una persona falleció después de que comieran hamburguesas intoxicadas de McDonald's. Y uno dice McDonald's, una gran cadena que se supone tiene controles estrictos. Hace algunos meses también pasaba con una marca o una empresa que distribuye alimentos cárnicos, y también es una empresa con estrictos controles. Y a lo que vamos primero es a tratar de entender por qué la Escherichia coli puede ser tan letal y cuánta importancia debemos darle nosotros a la higiene de los alimentos, a la seguridad alimentaria, y no solo a la hora de comer fuera de casa, sino también en casa. Así que, Ariana, un gusto saludarte, bienvenida, ¿cómo estás? Esto es mío y feliz día, ¿cómo amanecen? ¿Por qué la Escherichia coli puede ser letal? Y expliquemos qué es, ¿no? Porque entiendo es una bacteria que además naturalmente vive en nuestro organismo, pero ¿qué hace que se active y por qué nuestro sistema puede reaccionar así como tan drásticamente? Estamos hablando de que por lo menos una persona falleció, hubo muchas hospitalizaciones y son ya 75 afectados, pero ¿cuántos no comieron esta hamburguesa y no les pasó nada? Sí, fíjate esto que es bien importante. La Escherichia coli es una bacteria que nosotros tenemos a nivel intestinal y ella debería estar ahí a nivel del intestino. Cuando nosotros la consumimos por algún alimento que venga contaminado, porque la persona que cocinó o que manipuló el alimento no se hizo el adecuado lavado de manos, esa bacteria nos puede enfermar, es potencialmente patógena. No es que la Escherichia coli sea realmente una bacteria tan peligrosa que va a matar a todas las personas que la consumen. Eso depende de cómo está el sistema inmunológico de la persona que consume el alimento. Entonces eso es bien importante recalcarlo, porque claro, lo que estamos escuchando ahorita es la Escherichia coli, no, es que hay muchas bacterias patógenas en los alimentos y el deber ser es que nosotros cuidemos la higiene de los alimentos siempre. A pesar de que tú toda la vida hayas hecho quizás alguna manipulación que no es la más adecuada y que tu cuerpo ha sido competente a nivel inmunológico para combatir este patógeno, siempre deberíamos cuidar de una u otra manera el higiene de los alimentos. Yo lo veo bastante en las redes, que la gente me dice, bueno, pero es que mi abuela no guardaba el arroz sino hasta el día siguiente y duró hasta los 90 años, porque su sistema inmunológico fue competente para poder matar la bacteria que tenía o la espora o el parásito que tenía ese alimento. Pero el deber ser es que nosotros cuidemos el higiene. ¿Qué debe haber pasado? Probablemente en el caso específico de McDonald's, que es el que estamos hablando, que el proveedor de las cebollas, porque ya sabemos que la Escherichia coli venía en la cebolla, ese proveedor manipuló de forma inadecuada el alimento y al vendérselo o ponérselo a la gente de McDonald's y ellos utilizarlos en sus hamburguesas, pues algunas personas que inmunológicamente no estaban competentes enfermaron y algunas de ellas fallecieron. Ahora, Ariana, tú hablas de muchos patógenos, bacterias que pueden estar en los alimentos. ¿Cuáles son? Y en este caso en particular, porque yo veía también que decían, es que los vegetales son más delicados, porque en líneas generales solemos comerlos crudos. En el caso de la carne, si hay alguna bacteria, muere en el proceso de cocción al someterla a altas temperaturas. Pero ¿cuáles son esas bacterias más comunes? Y si es cierto o no que, hay que tener más cuidado con los vegetales que con la carne, o cocinar muy bien la carne. Sí, fíjate que hay más de 2.000 patógenos que pueden estar en los alimentos. Y por eso es que siempre pedimos que traten de cocinar bien los alimentos, en el caso de vegetales, lavarlos de la forma adecuada, porque no es una bacteria, no hay una que es más común, son más de 2.000 que son diferentes. Entonces, necesariamente, pues dependiendo del alimento que estemos consumiendo, tenemos que darle el adecuado manipulación y cocción del alimento. Hay patógenos, como pueden ser las esporas, que ellas aguantan altas temperaturas y se ve mucho en alimentos que nosotros solemos recalentar, como era el caso que hablaba ahorita del arroz. El arroz, después de que tú lo cocinaste, cuando la temperatura empieza a disminuir y está más o menos como entre unos 10 grados a 60 grados centígrados, que no es ni muy caliente ni muy frío,
aquí crecen unas esporas y las esporas son resistentes a temperaturas, y por eso es que nosotros siempre le decimos a la gente, después de 2 horas que tengas el alimento fuera, debes refrigerarlo en función de que estos patógenos no vayan creciendo. Otras bacterias, como puede ser el caso del Escherichia coli, como puede ser el caso de la listeria, que fue la que apareció en los productos cárnicos hace algunos meses, estas sí son termohábiles. Ellas, yo lo cocino, lo someto a una temperatura muy elevada y yo sí voy a poder matar esa bacteria. Es una de las recomendaciones que siempre vamos a escuchar, que si usted va a comer en la calle y no confía al 100% de la manipulación y higiene de los alimentos, consuma alimentos que estén cocidos, es decir, vegetales cocidos, no consuma jugos de frutas, no pida hielo en la calle porque no sabes la procedencia del agua, la carne, el pollo, el pescado que estén bien cocidos, nunca a medio cocinar, es decir, que cuando vamos a los restaurantes y decimos, no, bueno, a mí me vas a dar la carne término medio, o blé, que es como la que utilizan los franceses, que es casi cruda. Eso tú tendrías que estar muy seguro de que la cadena de frío del alimento se cumplió en función de tú saber que realmente estás consumiendo un alimento que es seguro. Pero si tú no estás seguro de ello, tienes que pedir la carne de 3/4 a bien cocida, en función de tú disminuir el riesgo que tienes, un riesgo potencial que podemos tener cualquier persona de enfermar. Y esto depende no solamente de que tengas una enfermedad, sino emocionalmente. Si tú estás de una forma u otra un poco alterado, tu sistema inmunológico puede disminuir y tú podrías enfermar de una bacteria que viene de los alimentos. Eso se llama enfermedades transmitidas por los alimentos. Ariana, ¿y en casa cómo cuidamos la higiene de los alimentos? Nosotros en las redes sociales, que es @método_coma, escribimos bastante sobre manipulación de alimentos y es uno de los temas que tiene más controversia, porque la gente asume que si ellos lo han hecho de alguna manera y no han enfermado nunca, porque lo están haciendo bien, y no siempre es así. Es decir, mucha gente llega a su casa, lava los huevos y después los mete en la nevera. Cuando tú estás haciendo eso, evidentemente esta cáscara del huevo se vuelve un poco más permeable y todas las bacterias que puede tener el huevo pasan dentro del huevo, y si tú a la hora de cocinar el huevo no lo cocinas bien, el huevo es potencialmente un alimento patógeno. ¿Qué otro te puedo decir? Los vegetales, la gente los lava con limón o con vinagre, y ya sabemos que este tipo de ácidos que tiene tanto el limón como el vinagre no son realmente efectivos para poder matar todas las bacterias. Ellas podrían nada más eliminar cerca de un 15% de las bacterias patógenas, y la gente lo sigue haciendo porque no ha enfermado a través de este alimento. El hielo, la gente lo toma en la calle y dice, bueno, yo nunca he enfermado con el hielo de la calle, pero al final no sabes ni la procedencia del agua, ni si la persona cuando iba a manipular ese hielo, el que te iba a servir la bebida, tenía las manos limpias, porque en muchos casos vemos que en los restaurantes las personas, los manipuladores de alimentos, utilizan guantes y pensamos que eso es mejor, pero al final lo que está pasando allí es que el manipulador se está protegiendo él. Pero si yo agarro una carne y después pico un tomate y le agarro la lechuga y no me lavé o no me cambié los guantes, igual la persona podría enfermar porque no hubo una adecuada manipulación de alimentos. Entonces, con esto quiero decir que no porque un establecimiento tenga el certificado de buenas prácticas de manipulación de alimentos, yo no estoy 100% segura de que lo están haciendo así. ¿Okay? Porque yo puedo tener el certificado y no hacer las cosas según la enseñanza que tengo en el curso de manipulación de alimentos. Entonces, mi recomendación es, cuando ustedes puedan realmente cuidar el higiene en casa, háganlo, y cuando van a comer en la calle, vayan a sitios donde ustedes tengan un poco más de confianza que van a comer un alimento y que realmente no les va a enfermar. ¿Okay? Uno los ve mucho, a mí me pasaba mucho, por lo menos en la Universidad Central. Yo hice curso de locución los días domingos y me daba cosa comer, me daba miedo comer. Entonces yo ahí comía todo frito. A pesar de que soy nutricionista, yo dije, yo no quiero enfermar. Y así fue, mucha gente del grupo comiendo ensalada enfermó. Pero tú lo sabes, tú dices, bueno, ¿quién viene a trabajar el domingo? Todo está cerrado, de verdad están llevando los alimentos. ¿Cuánto tiempo tienen en las neveras? Las neveras tienen la temperatura adecuada como para que el alimento no se dañe. ¿Sabes? Son muchas quizás cuestionamientos que se va a hacer un nutricionista, porque vemos materias específicas de higiene de los alimentos. Entonces, si tú no confías, bueno, pide una comida que esté muy cocida, que es el caso de una comida frita, que tú sabes que esas altas temperaturas pueden haber matado un patógeno.
Están escuchando a Ariana Araujo, ella es nutricionista, directora y creadora de Método Coma. Sé que es difícil resumir en unos pocos minutos, Ariana, pero justamente hablabas sobre la conservación de los alimentos. ¿Cómo se deben conservar esas sobras, por ejemplo, de lo que cocinamos? Y por otra parte, una vez ingerido el alimento que esté, intoxicado o en mal estado, ¿cuánto tiempo después comienzan a registrarse los síntomas y cuáles son esos síntomas, por ejemplo, de infección por Escherichia coli? Ok, dependiendo del tipo de infección, va a ser el tiempo donde se van a registrar los síntomas. No es igual una amibiasis que puede tardar unos 15 días a quizás la infección por Escherichia coli que va a durar solamente horas. Prácticamente todas las infecciones que se tienen de un alimento contaminado están reflejadas en diarrea, vómito, fiebre, distensión abdominal, malestar general, porque el cuerpo de una u otra manera está buscando cómo eliminar o cómo matar esa bacteria, a la cual bacteria, parásito, hongo, que tú tuviste contacto, ¿okay? Y viene de algún alimento. Entonces, si nosotros comemos algún alimento y notamos inmediatamente a las pocas horas que estamos reaccionando de una manera que no es normal, ¿okay? Porque tenemos algún síntoma que nuestro cuerpo nos lo está diciendo, debemos acudir al médico, sobre todo para hacer exámenes. ¿Qué tipo de exámenes? Exámenes de sangre, y en ese caso se podían hacer también exámenes de heces. Y evidentemente, si vemos que hay alguna alteración, se pone medicamentos que son antibióticos a tiempo, porque probablemente este caso que nosotros vemos de la persona que falleció es porque no recibió el tratamiento a tiempo. No sabemos por qué razón, porque la persona no acudió, porque no sabemos la historia completa. Entonces es importante también como ser éticos aquí y no decir que fue nada más culpa de una parte, sino no sabemos la historia completa y por qué esta persona terminó falleciendo. ¿Qué debemos cuidar en la casa? Bueno, después de que cocinemos un alimento, inmediatamente o esperamos solamente media hora y guardamos el alimento en la nevera. No se daña el alimento si nosotros hacemos ese choque térmico. Ahí lo único es que el equipo, la nevera, necesita generar mucho más frío y gastamos más energía, evidentemente, para enfriar ese alimento. Y si nosotros ponemos el alimento caliente al lado de algunos alimentos que ya están fríos, podríamos cambiar la temperatura del otro alimento. Pero lo ideal es hacer un choque térmico, pasar de muy caliente a muy frío, que ahí no hay crecimiento de ningún patógeno. Eso es lo que deberíamos hacer. Lavarnos muy bien las manos en el momento que vamos a cocinar, si vamos a preparar alimentos diferentes, siempre lavarnos las manos y los utensilios de cocina cuando estamos cambiando de un alimento para el otro, potabilizar el agua, lavar bien los vegetales. La verdad que son bastantes recomendaciones, sí, como tú lo dijiste, para el tiempo que tenemos. Pero sí tenemos que estar pendientes de la higiene de los alimentos en función de que no enfermemos por una mala manipulación de los alimentos. Ariana, y hablando de la refrigeración, ¿qué debemos tener presente en cuanto a la conservación de los alimentos? Bueno, primero hay que ver la temperatura en la cual tienes la nevera. Deberíamos tener la nevera entre 1 grado y 3 grados centígrados. Si la temperatura es mucho más alta, el alimento va a durar menos. Luego tenemos que ver que no tengas cambios de luz, de electricidad en tu casa, porque si tenemos estos cambios, evidentemente, probablemente el alimento en algún momento cambia la temperatura y podría empezar a haber un crecimiento bacteriano. Y 3, dependiendo del alimento, es el tiempo que te dura en la nevera. No es igual un arroz que te va a durar unos 2 días nada más, a que yo probablemente tenga algún vegetal que ya lo tenga limpio, seco, porque recuérdense que uno de las sustancias que hacen que esto haya un crecimiento de patógenos es el agua. Entonces, si yo limpié una rúgula, una lechuga, tengo que secarla bien para que no haya crecimiento bacteriano y después ponerla en una temperatura que sea más bien un poco más fría para que el alimento no se dañe. No es igual tampoco un pollo, una carne que me puede durar hasta 5 días a una buena temperatura. Entonces, dependiendo del alimento, es el tiempo que me va a durar. No porque sepa bien o huela bien, el alimento está en buen estado. Este es el caso del arroz. Yo lo huelo, me parece que está bien, tiene esporas que son resistentes a la temperatura, me lo como y me enfermo. Entonces tenemos que estar pendientes de lo que tenemos en la nevera, de todos esos envases que tenemos al final de la nevera, que van pasando muchos días y después los queremos utilizar. Para concluir, Ariana, porque además tienes que atender tu consulta, a la hora de
llevar esos alimentos a la nevera, a refrigeración. Por ejemplo, el arroz, uno hace, no sé, por lo menos una taza de arroz. ¿Cómo hago? ¿Guardo todo el arroz o más bien lo divido por porciones? Y finalmente, también algún consejo a la hora de recalentar la comida. Si pudiésemos guardarla por porciones sería ideal. Si no, vamos a buscar envases que no sean tan profundos, porque la temperatura le cuesta llegar al centro del envase. Entonces, generalmente ahí es donde empieza el crecimiento de patógenos y va a contaminar el resto del alimento. Entonces, alimentos que no sean tan profundos y que más bien sean como grandes, en función de que la temperatura se pueda llegar a todo el envase y que no haya ese crecimiento de patógenos. Luego, cuando lo vamos a recalentar, lo ideal sería ponerlo en altas temperaturas en función de que si hubiese algún patógeno, nosotros con la temperatura podamos realmente matar ese alimento. Ese es el deber ser, no comernos alimentos fríos, que a veces la gente lo hace, que saca el alimento frío y se lo come, porque bueno, si hay algún patógeno, pues evidentemente si tu sistema inmunológico no está competente, vas a enfermar por un alimento que estaba contaminado. ¿Tus coordenadas? Estamos en todas las redes sociales bajo el nombre @métodocoma. Gracias por estar con nosotros. Era Ariana Araujo, amigos oyentes a quien escuchaban, nutricionista, directora y creadora de Método Coma. Queremos escuchar tu voz. 0414-119-7230. Envíanos un SMS o WhatsApp con tu comentario o denuncia. 0414-119-7230.